Damos gracias al Señor otra semana. Bendito sea su nombre. Gracias al Señor porque nos permite estar aquí convenidas y unidas en esta hora para glorificar su nombre, para ministrar su palabra, ese río, esa agua viva que tanto necesitamos en nuestro ser. Y es tan hermoso saber la necesidad que tenemos de esta agua. Y estaba viendo yo esta semana cómo Jesús convierte el agua en vino, ¿verdad? Convirtió el agua en vino, y eso nos habla de que cuando nosotros vamos al agua que nos da Jesús, esa agua que es la palabra de Dios, Él la convierte en vino, Él la convierte en gozo. Por eso es que es tan importante la palabra de Dios en nuestra vida, que nosotros busquemos el agua viva de su palabra, porque es la única que puede darnos el gozo de nuestra salvación. La palabra de Dios nos recuerda quiénes somos, la palabra de Dios nos recuerda nuestra identidad, la palabra de Dios nos reconforta y nos da el gozo que solo viene de Dios, el gozo que solo podemos encontrar en el Señor, está en el agua que Jesús convierte en vino para nosotros. Damos gloria y honra al Señor porque pues estuvimos en descanso 2 semanas, ¿verdad? Por diferentes circunstancias. Estuvimos fuera fuera del aire, se puede decir, pero estamos ya en esta semana siguiendo con nuestro estudio de los evangelios, la armonía de los evangelios. La semana pasada estuvimos, hace 2 semanas, estuvimos hablando sobre los elementos importantes para un crecimiento, y hablamos y nos ubicamos en Lucas, donde el Señor nos habla sobre cómo Jesús crecía, cómo el Señor crecía en sabiduría, ¿verdad? Crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Vimos entonces esos elementos que son necesarios en nuestra vida, en su vida, para que nos podamos crecer de acuerdo a la voluntad de Dios. Hoy vamos a tocar un tema siempre siguiendo en esta misma línea, viendo cómo el crecimiento de Jesús, la vida de Jesús, tan importante para nosotros. Nos damos cuenta que en cada texto, en cada párrafo de las Escrituras, hay tesoros hermosos, un mensaje, remas para nosotros, si nosotros nos sentamos a escudriñar. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Por eso yo les animo que cada vez se conecten, hermanas, amadas, y hermanos que posiblemente escuchen este audio. Todos los miércoles estamos en el estudio de la palabra, y si se pueden conectar o se pueden comunicar con nosotros y quieren ser participantes de estos estudios, por favor comuníquense, y con mucho gusto nosotros les vamos a compartir el link para que puedan acceder, porque qué lindo es sentarse y tomar la palabra de Dios y escudriñar la palabra. Vamos a ver que los textos que están aquí, que cada verso que está aquí no está al azar, tiene un propósito. Dios es nuestro Dios, nuestro Padre es intencional, y cada párrafo en la palabra puede traer una enseñanza y un rema en nosotros. El logos se convierte en rema en nuestra vida, para gloria del Señor. Entonces vamos a seguir, y todavía nos falta un párrafo de Lucas, porque estamos hablando de la niñez y la adolescencia de nuestro Señor Jesús. Estamos en Lucas capítulo 2, verso 41 al 50. Vamos a hablar del tema hoy: en los negocios de mi Padre. Así es el tema de hoy, y lo encontramos en Lucas 2:41, y dice la palabra de Dios: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre.
Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Dice la palabra. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Gracias al Señor por esta palabra de la que vamos a meditar en esta palabra preciosa. Ya hemos orado, hemos puesto en las manos del Señor este tiempo de estudio. Y bendecimos al Señor por las hermanas que se están conectando. Bienvenidas. Vamos a empezar con este estudio. La palabra de Dios dice que ellos iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua se unía a la fiesta de los panes sin levadura. Estas fiestas se celebraban en el mes de Aviv, que también se le llama mes de Nisan. Es el primer mes del calendario del año sagrado. Recordemos que los judíos utilizan 2 calendarios, el civil y el calendario del año sagrado, que lo usan para establecer las fiestas, para celebrar las fiestas al Señor. Pues el Señor les mandó desde el Éxodo que en el mes de Aviv ese sería su primer mes del año. Ese es el año del Señor, el año sagrado. El primer mes es Aviv. Y ese fue el mes que el pueblo de Israel fue rescatado de Egipto. En Éxodo 12:18 dice: En el primer mes comeréis los panes sin levaduras desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Vemos entonces cómo el día 14 era el día que se celebraba la Pascua, que se celebraba la libertad de Egipto. Y a partir del 15 al 21 eran 7 días más donde se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. Éxodo 12, 15 al 13 dice: 7 días comeréis pan sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. La Pascua para nosotros representa el sacrificio expiatorio de Cristo, para que nosotros fuéramos rescatados del poder del mundo y de las tinieblas a su reino precioso. De allí es la importancia de darnos al Espíritu y limpiarnos, dejarnos limpiar por el Espíritu Santo de toda levadura de pecado. Si nos damos cuenta, algo bien interesante que habla esta fiesta es que y establecía el Señor, es que en esos 7 días, en ese tiempo, no debía de haber pan leudado entre ellos. Y recordemos, la palabra de Dios nos habla que la levadura es pecado, es maldad, es toda contaminación del mundo. Y el Señor nos quiere libres de toda contaminación. Cuando en nosotros es celebrada la Pascua, cuando somos rescatados del mundo, que es lo primero que el Señor hace en nuestra vida, somos rescatados del mundo, de esa vana manera de vivir. Y la demanda del Señor es que seamos libres de la levadura. Ese es el propósito de Dios, que no haya levadura en nuestra vida. Y esta fiesta habla de eso. No solamente habla del sacrificio expiatorio de Cristo, sino también habla
La fiesta de los panes sin levadura que sigue después de la fiesta de la Pascua, habla de la limpieza. Dice, haréis que no haya levadura en vuestras casas. Eso nos habla de darnos al Espíritu. Una vez que ya estamos en el camino de la salvación, es de conocer al Espíritu. Necesitamos nacer de nuevo para que el Espíritu Santo vaya haciendo esa obra de limpieza en nuestra vida. Es importante, es una demanda de parte de Dios que saquemos la levadura de nuestra vida. No podemos vivir con levadura. Haréis, dice, esa palabra haréis significa o implica acción de nuestra parte. Nosotras tenemos que buscar la manera de sacar la levadura de nuestra vida. Eso significa el darnos al Espíritu, el dejar que el Espíritu Santo haga esa obra de limpieza en nosotros, que saque la levadura del pecado. Primera de Corintios, capítulo 5, del 7 al 8, dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. ¿Por qué? Porque dice que tenemos que limpiarnos de la vieja levadura. Somos masa nueva, somos una masa nueva en Cristo, sin levadura. Entonces, si somos una masa nueva, sin levadura, debemos de examinar de que no haya levadura. Dice, limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. La palabra ya está estableciendo que nosotros somos sin levadura y que debemos vivir conforme a esa verdad, a esa identidad. Somos sin levadura, dice. ¿Por qué? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con vieja levadura. Tenemos que vivir, recordemos, una vez que ya estamos en Jesús, nuestra vida es una fiesta. Tenemos que celebrar que hemos sido rescatados del mundo, de Egipto, ¿verdad? Figurativamente, así como el pueblo de Israel fue rescatado de Egipto, nosotros somos rescatados del pecado, del mundo, y tenemos que vivir celebrando esta fiesta de los panes sin levadura. Significa que nosotros tenemos que pasar limpiándonos de la vieja naturaleza del pecado, para que el hombre nuevo, esa nueva naturaleza, esa nueva masa que es hecho en nosotros, sea limpia y vaya creciendo sin contaminación. Dice, no con vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. El apóstol Pablo nos habla que nuestra vida debe estar limpia de la vieja naturaleza del pecado, debe estar limpia de malicia, debe estar limpia de maldad, y que nuestra vida tiene que centrarse en la sinceridad y en la verdad. El profeta Isaías habla de esto. Dice Isaías 1, 16 al 18. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dice el Señor. Dejad de hacer lo malo. De esto se trata. Esto es quitar la levadura. Esto es celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Esto precisamente en nosotros, esto es. El pueblo de Israel, mucho pueblo judío, aún celebra estas fiestas y son fiestas literales, pero para nosotros es una condición de vida. Lo que dice Isaías, eso es lo que nosotros tenemos que vivir. Esta fiesta de los panes sin levadura es limpiarnos, lavarnos, quitar la maldad, las obras malas de delante de los ojos del Señor. Hay que dejar de hacer lo malo. Eso es la fiesta de los panes sin levadura. Dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda.
Dice la palabra, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Esta fiesta de los panes sin levadura para nosotros representa estar a cuentas con el Señor. Dice el Señor, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Miren qué importante es para nosotros, así como Jesús celebraba esta fiesta. Qué importante es para el Señor esta fiesta, más que un ritual. Para nosotros es un cambio de vida, es una limpieza de nuestra vida, es buscar agradar a Dios, es venir al Señor constantemente y ponernos a cuentas y dejar que el Señor nos limpie. Que dice que si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Él promete emblanquecer nuestra vida y que va a ser nuestra vida como una blanca lana. De eso se trata la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. También dice esto, es muy importante, que dice que el que coma leudado, dice, en esta fiesta será cortado de Israel. Hay un peligro. Una vez que nosotros hemos sido rescatados del mundo, de esa vieja vana manera de vivir, tenemos que aprender a buscar, como dice Isaías, a vivir poniéndonos a cuenta con el Señor, a dejarnos limpiar, a ser emblanquecidos por el Señor. ¿Por qué? Porque corremos el peligro de ser cortados. Imagínense si el pueblo de Israel corrió el riesgo de ser cortado, cuánto más nosotros que somos injertados a la vid, ¿verdad? Entonces tenemos que tener ese cuidado, porque así como hay esta advertencia para el pueblo de Israel de correr peligro de ser cortado del pueblo, también nosotros tenemos que tener cuidado, que podemos ser cortados también. El pecado nos aleja de Dios. El pecado es muerte. El pecado es muerte en nosotros. Así que tenemos que sacar la levadura, ¿verdad? Recordemos que nadie que no esté limpio y vestido puede entrar al reino de Dios. Recordemos aquella parábola de aquel hombre que se metió a las bodas, y cuando el padre lo ve que no estaba limpio y no estaba vestido de bodas, lo sacaron avergonzado. Tenemos que buscar ser limpiados para ser vestidos. Génesis 35:2 dice la palabra de Dios: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Esto también es levadura. Limpiaos y mudad vuestros vestidos. El Señor demanda limpieza en nuestra vida, sin levadura, que comamos, dice, pan de sinceridad y de verdad, sin pecado, sin maldad y sin malicia. Otra cosa que el Señor ordena aquí, dice, ninguna obra se hará en estos días, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Hay una demanda del Señor. Aparte de que esta fiesta representa la limpieza en nuestra vida, también el Señor demanda que aprendamos a reposar en Él. Reposar, porque Él dice, ninguna cosa haréis, solamente debes ocuparte de lo que comes, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor quiere. Yo creo que el Señor quiere llevarnos a una vida de reposo. ¿Saben que cuando nosotros buscamos más de Dios y nos buscamos y anhelamos más de su presencia, es como que las aguas se mueven en nuestra vida y empiezan a brotar muchas cosas, muchas circunstancias? El enemigo viene y quiere robarnos la paz. A veces se mete el pecado, se meten circunstancias adversas, viene prueba, viene a veces angustia en nuestra vida, pero es parte de eso. Pero el Señor nos manda a que aprendamos a reposar en Él. Y el Señor esta semana me lo recordaba, porque a veces como que cuando nosotras que estamos buscando del Señor, y a veces vemos que tal vez nuestra casa no está caminando como debiera ser, como agrada al Señor. Yo sé que muchas familias están luchando por
mantenerse, por buscar del Señor, pero tal vez hay algún miembro de nuestra familia que tal vez no está caminando, tal vez nuestros hijos. Y el Señor me hacía recordar esto, porque yo le decía al Señor: mis hijos, papá, yo quiero que mis hijos caminen en rectitud, que te busquen, que te conozcan. Y hubo un momento que entré en ansiedad y el Señor me recordó y me recordó la palabra que dice: herencia de Jehová son los hijos. Y como hemos estudiado otras veces, esa herencia no es nuestra, sino que es la herencia de Él. O sea, nuestros hijos le pertenecen a Él, y el Señor me llamó la atención y me mandó a estar quieta, porque el Señor me dijo: son míos antes que sean tuyos, así es que reposa. Yo quiero que estés en reposo porque yo estoy en control. Y esta fiesta nos recuerda eso, que nosotros tenemos que reposar. El Señor no quiere vernos ofuscados, vernos ansiosos o ansiosas por querer hacer con nuestras manos muchas cosas, cuando que en el tiempo de Dios todas las cosas son perfectas. Eso no significa que tenemos que relajarnos y dejar que las cosas pasen. No, siempre buscando del Señor, siempre clamando, pero no entrando en ansiedad, sino reposando en el Señor. Y dice que aquí la fiesta habla de que debían ocuparse solo de lo que ellos tenían que comer, lo que tenían que alimentarse. Y esto nos habla también a nosotros de que debemos reposar en el Señor y ocuparnos de su palabra, del reino de Dios, de ocuparnos de las cosas de arriba, de las cosas del reino, de las cosas que nos alimentan, de lo que trae sustento a nuestro ser. Colosenses capítulo 3, verso 1 al 2 dice: si pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando dice que que ellos se ocuparan del alimento, es esto, de que así como el apóstol Pablo nos dice a nosotros, que nos ocupemos de las cosas de arriba, que miremos por las cosas eternas. Las cosas que vemos, las cosas que se ven son pasajeras, pero las cosas que no se ven son eternas, y esas son las que nosotros tenemos que buscar. Mateo capítulo 6, verso 33, el Señor nos dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Ve qué importante es esta fiesta. Es tan hermosa porque nos habla de limpiarnos, de estar a cuenta con el Señor. Nos habla de limpiarnos y de vestirnos, de estar preparados, y nos habla de reposar y buscar las cosas del reino de los cielos, que es la verdadera comida, los verdaderos tesoros en los que nosotros tenemos que ocuparnos, ¿verdad? Así como el Señor nos ha enseñado. Pues esta es la fiesta donde Jesús con sus padres fueron. Y dice: y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. A esta fiesta es la que Jesús fue con su familia. Ellos tenían la costumbre de ir y siempre se presentaban al Señor con ofrendas. Así lo dice la palabra de Dios. En Éxodo 23:15 dice: la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levaduras, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con manos vacías. Es interesante esto, como el Señor demanda esto. Cuando nosotros nos presentemos delante del Señor, no tenemos que venir con manos vacías, sino tenemos que venir con ofrenda de alabanza, ofrenda de adoración. También dice el Éxodo 23:17: 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Vemos cómo las familias iban a Jerusalén cada año
Algunas tenían que estar, los varones tenían que estar 3 veces, tenían que presentarse, todo varón tenía que presentarse delante del Señor 3 veces. Ahora las familias iban precisamente en estas fiestas, ¿verdad? Porque muchos estaban muy lejos de Jerusalén y como sabemos en ese tiempo pues no había un transporte así, entonces ellos viajaban en caravana muchos días para poder llegar a esta fiesta. Iban las mujeres a esta fiesta, iban las mujeres y iban los niños también. Jesús, ya siendo de 12 años, ya era el tiempo donde podía entrar al templo juntamente con los varones. Él podía ya entrar al templo. Las mujeres se quedaban fuera, pero él podía entrar ya. Todo varón a partir de los 12 años ya podía participar de estas fiestas. Y qué lindo, porque dice que ninguno se presentaba delante del Señor con manos vacías. Igual para nosotros este tiempo. Cada vez que nos presentamos al Señor tenemos que traer ofrenda al Señor. Recordemos, un corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. El Señor, ¿qué nos demanda a nosotros ahora? Más que una ofrenda pues económica, que también es necesaria para el sostenimiento del templo y de la congregación, ¿verdad? De las congregaciones, que es importante la ofrenda material, pero el Señor siempre nos demanda el corazón. Siempre dice Proverbios, dice el Señor: hijo mío, dame tu corazón. La mayor ofrenda que nosotros podemos presentarle al Señor es nuestro corazón, un corazón humillado delante del Señor, un corazón que venga no con su propia justicia, sino que venga con la justicia de Dios a presentarse delante de Él, con la sangre de Cristo sobre nuestra cabeza, para que no seamos rechazados, con humildad de corazón. Recordemos, el Señor dice que Él no rechaza al humilde, mas al altivo Él lo mira de lejos. Así es que tenemos que venir al Señor con un corazón humilde y con manos llenas de alabanza y de adoración, ¿verdad? No vamos a venir con manos vacías, venimos con manos llenas, alabanza y adoración para nuestro Dios, presentándonos nosotros mismos en sacrificio vivo y santo delante de Dios. Esta es la forma de presentarnos delante del Señor. Pues Jesús, ya de 12 años, puede presentarse delante del Señor, así como todos los varones. Ya Él se presenta. Ese fue un año muy importante. Por eso yo creo que la palabra de Dios lo establece, porque a la edad de 12 años ya era el tiempo donde los niños varones podían presentarse. Y para Jesús fue una fiesta muy importante, muy importante. Por eso está escrito en la palabra de Dios. Fue la edad donde él ya pudo entrar al templo, donde él ya podía participar de las fiestas como todo judío, ¿verdad? Y que esa necesidad de estar en la casa del Padre. Por eso está establecida esta historia aquí en las Escrituras. Y dice la palabra que al regresar ellos, después de que hubieran acabado la fiesta, dice, al regresar ellos, acabada la fiesta, resulta que se quedó el niño Jesús sin que lo supiesen José y María. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Estos versos son importantes. Nos habla de que José y María tienen un descuido con Jesús, con el niño Jesús. Tuvieron un descuido. Y eso trae una enseñanza tremenda para nosotros. Una enseñanza que nos habla de la importancia y del cuidado que nosotros debemos de tener de no distraernos. José y María se distrajeron porque ellos iban en la caravana, iban junto con parientes y conocidos, pero ellos tuvieron un descuido y pensaron que Jesús estaba allí. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que nos descuidamos de la presencia de Jesús en nosotros?
y tomamos por costumbre de que Jesús está allí. Muchas veces leemos la palabra, muchas veces aún oramos o hacemos oraciones rápidas, oraciones fugaces, oraciones como que por cumplir, y damos por sentado de que la presencia del Señor está allí. Pero cuando nos damos cuenta de que ya llega un momentito de que ya descuidamos, ya no queremos orar, ya como que la palabra del Señor ya solo es logos, ya no se hace rema en nosotros, la oración se vuelve una oración insípida. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Por eso lo hablo, porque es bien delicado el confiarnos y descuidar la presencia de Dios. La presencia de Dios no podemos descuidarla. No es algo que podamos descuidar. ¿Por qué? Así como el Espíritu Santo es representado en la figura de una paloma. Las palomas son tiernas, son delicadas, pero pueden ser asustadizas fácilmente. Y así es la presencia de Dios en nosotros. Recordemos, la presencia de Dios es la presencia del Señor Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y cuando nosotros descuidamos esa presencia, descuidamos esa comunión con el Espíritu Santo, empieza un acomodamiento, puede dar lugar a un acomodamiento, y eso es muy peligroso. Nos puede pasar como a María y a José, que se descuidaron. Fue un momento de descuido y no tuvieron el cuidado. La presencia se quedó en el templo, Jesús se quedó en el templo y ellos regresaron sin la presencia. ¿Se dan cuenta qué delicado? Un pequeño descuido puede ser algo tremendo. Imagínense si lo ponemos así, así en la historia, siguiendo la historia. Imagínense María y José. Se les encomienda al Hijo de Dios para que lo cuiden, para que lo instruyan en la palabra de Dios. Ellos tenían que cuidarlo. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, imagínense, yo no sé usted, pero yo me pongo a imaginar, yo como mamá, que Dios me dé algo tan delicado, tan precioso como su Hijo, ¿verdad? Así, hablando físicamente, así como María y José tenían a Jesús, y cometer un descuido. ¿Por qué? Porque se confiaron. Porque ellos se confiaron pensando, debe estar jugando allí con algún pariente, con algunos niños más, debe andar jugando allí. Como siempre, tal vez Jesús jugaba porque fue un niño normal. Pero ellos se descuidaron. Y ese descuido los hizo entrar en angustia. Ese descuido fue muy peligroso para ellos. ¿Qué cuentas le iban a dar al Padre? ¿Qué cuentas le iban a dar a Dios? Que habían extraviado al niño Jesús. Imagínense eso. Yo creo que tanto como a María y a José le dieron una perla preciosa, que es el Hijo de Dios. A usted y a mí también nos han dado una perla preciosa. Es la presencia de Dios, que tenemos que tomar cuidado de ella. Y el descuidarnos es muy delicado. El acomodarnos, el porque creemos que puede estar allí. No, si mire, yo soy cristiana desde hace cuánto tiempo. Toda mi vida he sido cristiana. Nunca he andado en vicios. Nunca he andado en el mundo. Nunca me he extraviado en el mundo. Nunca he participado. Casi soy como el del Salmo 1. Aquel varón que no anduvo en consejos de malos ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Pero pasa que posiblemente la delicia en las escrituras se ha perdido. Eso es delicado. Perder el amor por la palabra, perder el amor y la necesidad por la presencia de Dios, eso es bien delicado.
No debemos permitir el descuido. Yo le digo, hermana, no permita que haya un día de sequedad, y examinémonos constantemente, que cada día estemos en esa constancia, que no importa lo que nos rodee, pero que nosotros no descuidemos la presencia de Dios. Puede ser muy delicado, puede ser hasta de muerte. Muchas personas, por descuidar la presencia de Dios, han caminado hacia la muerte. Han tomado malas decisiones. Tomar decisiones sin estar conectados con la presencia de Dios puede ser muy, muy peligroso. Es necesario que nosotros permanezcamos en esa presencia. Da la casualidad, imagínense, da la casualidad que el día de que no oramos, no sentimos esa presencia de Dios, esa delicia de la comunión con el Señor. Ese día tenemos que tener decisiones o tomar decisiones. Tal vez el día que no oramos o solo hicimos una oración relámpago y no hablamos así delicadamente con el Espíritu Santo, ese día tomamos decisiones. Y si no estamos siendo dirigidas por el Espíritu Santo, puede ser muy, muy peligroso. José y María descuidaron a Jesús. José y María descuidaron a Jesús. Y eso los hizo entrar en angustia. Y vamos a ver esto. Porque dice que ellos pensando que estaban en la caravana donde ellos fueron. ¿Cuántas veces nos pasa de que dicen, no, pues si yo siempre he sido cristiana? Solo es que ayer no oré. Hoy en la mañana corrí tanto, me dormí, me adormecí tanto que me levanté como loca y tenía que llevar a los niños al colegio o tenía que ir a trabajar y corrí y solamente le dije, Señor, gracias por este día, gracias, pero con eso cumplí. Y a veces se nos olvida y nos confiamos que porque siempre ha estado ahí la presencia. Y ¿saben qué? Muchas veces el Espíritu Santo lo contristamos. Tal vez el Espíritu Santo no se va, pero se lo hacemos a un lado, entristecido. ¿Por qué? Porque no le hablamos, porque no le dimos el lugar que Él debe tener en nosotros. Es lo más precioso que tenemos. Así como María y José tenían al Hijo de Dios bajo su responsabilidad. ¡Qué responsabilidad tan grande! Usted y yo tenemos también en nuestras manos la presencia. Tenemos al Espíritu Santo. Es el poder de Dios. Es la tercera persona de la Trinidad. Es tan importante. Es la esencia del Padre. Es la esencia del Hijo. Está con nosotros. Y Él es tan delicado que puede contristarse fácilmente. Porque siempre ha estado allí. Nos acostumbramos a que siempre ha estado allí y lo descuidamos. Eso es delicado. Podemos entrar en angustias terribles. Podemos entrar en conflictos terribles. Nuestra vida puede volcarse patas arriba si nosotros descuidamos la presencia de Dios. No hay cosa más importante en nuestra vida que la presencia de Dios. Y dice que ellos anduvieron un día de camino, descuidaron un día, pensando que Jesús iba allí. Como de costumbre, Jesús siempre estuvo allí. Si vemos, Jesús era un niño que crecía en obediencia, era un niño muy obediente, era un niño sabio que tenía la gracia de Dios y la gracia de los hombres. Ellos dijeron, allí debe estar Jesús. Un día descuidaron a Jesús, un día, imagínense. Y dice que empezaron a buscarle. Cuando en eso se dieron cuenta, cayeron en cuenta, dijeron, ¿y Jesús dónde está? Y empezaron a buscar y lo buscaban. Y empezaron con los parientes y empezaron con los conocidos, pero no lo hallaron. ¿Y sabe qué terrible? Que ni los parientes ni los conocidos se preocuparon de la gran necesidad que ellos tenían. Allí es donde nosotros nos damos cuenta que nadie más puede preocuparse por su necesidad primordial, por nuestra necesidad que es la presencia. Ni nuestros parientes, ni nuestros amigos pueden ocuparse de nuestra relación con Dios. Esto es una relación personal. Porque el esposo, él no tuvo relación con Dios. Bueno, esto es personal.
Buscaron entre los parientes y conocidos y no estabas con ellos. Muchas veces queremos, no es que yo vivo con la hermanita tal. Viera la hermanita qué ungida que es. Viera la hermanita cómo busca del Señor. Pero esa es ella. Pero si usted y yo nos descuidamos, perdemos esa comunión. Y dice, y lo buscaron entre sus parientes y no lo hallaron. Resulta que ni los parientes ni los conocidos les importaba el niño Jesús, ¿sabe? Ese bien, ese tesoro que se nos ha sido dado a nosotros, a usted y a mí, a nadie más le importa más que a usted. Dios lo va a demandar de usted, esa presencia. ¿Qué hiciste con el talento que Dios te dio? ¿Dónde lo dejaste? ¿Lo enterraste? ¿Te olvidaste de él? ¿Te acostumbraste a que siempre estuvo allí y no lo pusiste en obra? ¿No lo pusiste en práctica? Cuidado, porque ni los parientes ni los conocidos se van a preocupar por lo que Dios te puso a ti en tus manos. ¿Y qué hicieron ellos? Volvieron a Jerusalén buscándole. Nunca debemos confiarnos y descuidar la presencia de Dios. Y me llama la atención, y voy a citar algunos pasajes aquí. Cantar de los Cantares, capítulo 5, versos 3. Dice que el amado estuvo en la puerta tocando, el amado allí. Pero ¿sabe qué pasó? La Sulamita se acomodó, estaba tan acomodada. Y le dice, ay Señor, le dice, ya me lavé los pies. Miren cómo dice. Le dice, ay, ya me he desnudado de mi ropa, ¿cómo he de vestirme otra vez? Me he lavado mis pies, ¿cómo he de ensuciarlos otra vez? Y dice, y mi amado estaba allí tocando. Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Y cuando la Sulamita se dio cuenta y cayó en sí, dijo, no es mi amado. ¿Qué importa que esté desnuda? Me he visto. ¿Qué importa que ya me haya lavado los pies? No me los ensucio. Es mi amado. No puedo perder la comunión si Él es el que está tocando. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos toca y nos dice, levántate? Quiero tener un tiempo de intimidad contigo. Ay, Señor, 5 minutos más. Quiero dormir más. Ay, es que anoche caí muy cansado. Es que esta semana he estado muy estresada. Ay, ya me lavé los pies. Ay, ya me desnudé, ya estoy en mi cama calientita. Pero la Sulamita cayó en cuenta. Es mi amado, dijo ella. Mi corazón se estremeció dentro de mí y me levanté para abrir a mi amado, dice. Y se dio cuenta que estaba bañada en mirra. Entró en angustia. La mirra significa angustias. ¿Recuerda que hemos hablado? Se dio cuenta que estaba bañada en mirra y su amado ya no estaba. Hermanas, no podemos darle el lujo de descuidar la presencia, que cuando volteemos no está. ¿Dónde está? Señor, no te siento. Señor, no te siento. ¿Dónde estás? Ellos volvieron y ¿dónde está Jesús? ¿Dónde? Y se angustiaron. La Sulamita también entró en angustia, dice, empezaron mis manos a gotear mirra y mis dedos mirra que corría, dice, sobre la manecilla del cerrojo. Y resulta que yo abría a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado. Y tras él, dice, y tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no lo hallé. Jesús y María no hallaban a Jesús. Hermanas, no podemos dar el lujo de buscar. Ay, es que el Señor nos toca y nos acaricia el espíritu y nos dice, levántate, que quiero tener un rato de comunión contigo. Y nosotros, ay, Señor, es que, ay, y empezamos, y después cuando reaccionamos muchas veces, Él ya pasó. Pasó tu tiempo. No dejemos que pasen esos tiempos de intimidad. Esos tiempos son únicos. Son irrepetibles. Cuando la Sulamita se dio cuenta, su amado ya había pasado. Y tras su hablar salió mi alma, dice, lo busqué y no lo hallé, llamé y no respondió. Hermanas, no podemos darnos el lujo de que Él pase.
Que pasen esos momentos, son únicos. Cuando el Espíritu nos llame a esa intimidad, no nos hagamos de rogar, no nos neguemos a esa intimidad. Aún en los esposos la palabra habla bien clara y dice, no os neguéis unos a otros. Cuando el esposo busca a la esposa, no debe negarse. Cuando el Espíritu Santo te busque, no te niegues. Porque no vaya a ser que cuando reaccione ya no está. No podemos darnos celo. Estamos viviendo tiempos tan delicados. Las tinieblas abundan y son más densas cada día. No podemos permitir que la luz mengue en nosotros. ¿Recuerdan las 10 vírgenes? Se adormecieron. Esperando al esposo se adormecieron. Y a pesar de que 5 fueron prudentes y mantuvieron aceite, 5 de ellas no. Se les acabó el aceite y su lámpara se apagó. Y cuando corrieron a buscar aceite y regresaron, la puerta se había cerrado. No debemos desperdiciar los tiempos cuando Dios nos llama. No debemos acostumbrarnos si el Espíritu Santo siempre está aquí conmigo. Ay, no importa, pero miren, yo sé, el Espíritu Santo no se va porque es la promesa del Padre para nosotros. Pero hay momentos que no pueden dejar ser pasados. No podemos dejarlos pasar. Son momentos preciosos que no podemos dejar. El momento en donde a ellas se les acaba el aceite y se van a comprar más, a buscar más. La puerta se abre y solo las 5 prudentes que tuvieron aceite, que no permitieron que el aceite se acabara, ellas entraron con el amado, entraron a las bodas. Miren qué importante que el aceite no falte en nosotros. El descuido no puede ser un lujo para los hijos de Dios. No, el descuido no debe ser parte de nuestra vida, no debe ser parte de nuestras características. Tenemos que estar siempre apercibidos, con el discernimiento claro. Cuando el Espíritu Santo nos anhela, el Espíritu nos anhela, Él quiere tener esos momentos de intimidad con nosotros. No debemos permitir que pase ese tiempo. Y yo esta semana estaba escuchando un mensaje muy lindo y es bien aplicable sobre las 2 mujeres, aquellas mujeres que fueron a que el rey Salomón les hiciera justicia. ¿Se acuerdan? Aquellas 2 mujeres que ambas habían dado a luz bebés. Ambas habían dado a luz, pero ambas se durmieron. Pero una de ellas se acostó sobre su bebé y lo ahogó y lo mató. ¡Qué terrible! Lo mató. ¿Por qué? Porque se adormeció, porque se descuidó. Y cuando va con el rey Salomón, esta bandida vino y le roba el vivo a la otra. Pero la otra estaba dormida y se dejó robar a su bebé. Se dejó robar eso precioso que Dios le había dado. Se lo dejó quitar. Y cuando ella se dio cuenta, lo que tenía a la par era el muerto. Era el muerto de la otra. Cuidado con adormecernos y que nos quiten lo que Dios nos dio. Eso precioso que Dios nos ha dado, esa presencia de Dios tenemos, es nuestro bien más precioso. Ese niño, bebé, ese bebé que se nos ha sido dado, tenemos que cuidarlo. El adormecimiento da lugar a que matemos a lo que se nos ha dado o correr el riesgo que se nos robe lo que nos ha sido dado. Cuidado, estas 2 mujeres, esto en Primera de Reyes capítulo 3 vemos esta historia. Estas 2 mujeres se durmieron, las 2 se durmieron, así como las 10 vírgenes se durmieron, estas 2 también se durmieron. Pero una mató lo que Dios le había dado. ¿Se da cuenta el peligro de adormecernos, de descuidarnos? Se puede morir lo que se nos ha dado, el propósito que Dios nos ha dado. A cada una de nosotros nos ha dado el Señor un propósito, pero el adormecimiento puede matar el propósito que Dios nos ha dado. ¿Cuánto hijo de Dios está viviendo sin el propósito? Porque se ha adormecido, porque lo ahogó.
y algunos porque lo mataron completamente. Y mucho hijo de Dios se conforma solo con la salvación. Ya soy salvo, y piensan que eso es lo único que Dios quiere darnos. La salvación es la puerta. La salvación es lo primero. Y mucho cristiano, mucho pueblo de Dios se conforma solo con ser salvo, y el propósito de Dios lo descuidan, lo ahogan, lo matan. Y sí es cierto, cuando mueren van a ser salvos, pero no lograron el propósito. Y el Señor, cuando estén allá, el Señor les dirá: mira, hijo, mira, hija, todo lo que yo tenía para ti. Tenía grandes cosas para ti, pero te adormeciste, te descuidaste, viviste una vida de religión y no me buscaste cuando yo te tocaba. Ay, estabas muy cómodo, muy cómoda en tu cama y no querías tener esa intimidad conmigo. Yo quería tener intimidad, y cuando yo te buscaba, te negabas, te acomodaste, te adormeciste. Cuidado. Es peligroso. Y esta otra mujer que le cambiaron a su propósito, su hijo, le pusieron el muerto. Oye, el enemigo puede ponerte propósitos muertos en tu vida si te dejas quitar el propósito que Dios ha puesto. El enemigo, dice la palabra, solo vino a matar, a robar y a destruir. Pero para esto apareció el Hijo del Hombre, para destruir las obras infructuosas del diablo en nuestra vida. No te dejes robar el propósito, no te dejes robar la bendición que Dios te ha dado. Esta mujer, por descuidarse, le quitaron a su bebé. María y José se descuidaron un día. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús con María? Toda una vida, y un día de descuido. Un día de descuido y lo extravían. Lo extraviaron. Peligroso. Proverbios 6:10 dice: un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. El sueño, el dormitar, cuidado, es muy peligroso. No permitamos el descuido. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Clamemos mientras tanto esté cercano está el Señor. A una palabra está cercano el Señor. El Señor está allí para salvarnos. El Señor está allí no solo para rescatarnos, no solo cuando estamos en necesidad, no solo cuando estamos en enfermedad, no solo cuando estamos necesitadas de algo, de un trabajo, cuando tenemos peticiones. Dios mío, cuánto pueblo de Dios se acomoda solo a buscar al Señor cuando hay necesidad. Ay, es que hoy sí necesito. Mi hijo va a conseguir un trabajo, va por una entrevista de trabajo y necesita. Y no es que sea malo. No lo es. Porque tenemos un Padre bueno a quien sabemos a dónde venir cuando tenemos necesidad. Pero el Señor no solamente quiere eso. Él es nuestro amado. Él quiere tener relación íntima con nosotros. Dice la palabra de Dios que su relación íntima es con aquellos que le temen. ¿Y sabe qué pasa con aquellos que tienen relación íntima? A ellos les daré a conocer los misterios del reino. ¿A quiénes? A aquellos que lo buscan en lo íntimo, a los íntimos, a los que toman tiempo para buscar. Cuando el Espíritu toca, cuando el Espíritu te roza y te dice: amada mía, ven a mi intimidad. A esos que dicen: sí, Señor, heme aquí estoy. Sí, estoy cansada, pero aquí estoy, Señor. Estoy enferma, pero aquí estoy, Señor. Estoy en angustia, pero aquí estoy, Señor. A ellos les dará a conocer su reino, sus misterios, su sabiduría, sus tesoros. Es para aquellos que anhelan ser íntimos con el Señor. Y dice: ellos lo buscaron entre los parientes y los conocidos.
¿Y quiénes son estos parientes y conocidos? Los parientes son aquellos que están cerca, pero desisten de buscar porque no están involucrados. Son apáticos a tus necesidades. Son los que abandonan en tiempo de angustia. Son aquellos que dicen, sí tenés necesidad, pero es tu necesidad, no es la mía. Muchas veces estamos rodeados de gente y a veces dejamos de buscar al Señor por X o por Y, por parientes o por conocidos. Y déjeme decirle alguna cosa, ni los parientes ni los conocidos van a darle lo que el Espíritu Santo te puede dar. El Espíritu de Cristo, el amor de Cristo quiere darte. La bendición de Jehová no viene ni de los parientes ni de los conocidos. La bendición de Jehová que enriquece solo viene de su presencia. Cuando buscamos su presencia, de allí viene la bendición y Él debe ser nuestra necesidad. Ellos preguntaron con los parientes, no lo hemos visto, pero no se involucraron en buscar. No les importó. A los parientes, a nadie más que a ti te importa la relación que tienes con el Señor, porque esto es personal. Aunque como somos cuerpo de Cristo y tenemos que edificarnos unos a otros, la relación y la presencia de Dios es personal. Nadie te puede compartir. Nadie te puede ayudar a buscar lo que tú perdiste. Solamente tú. Ni los parientes, ni los conocidos. Los conocidos son los que aparecen de vez en cuando y muchas veces hasta se olvidan de que existes. Y nosotros también muchas veces somos conocidos de alguien más y nos olvidamos de ciertas personas. Ese es el papel de los conocidos. Un día te conocí, qué bueno, sí, fulano de tal. Pero en tu necesidad solo es entre tú y Dios. Por eso no debes descuidar. Nadie más te va a ayudar. Ni los parientes, ni los amigos, ni los conocidos le dijeron a María y a José, te acompañamos a Jerusalén. Vamos, busquemos. No, solo María y José. Solo María y José. Y miren lo que dice Job 19:14 de los parientes y de los conocidos. Dice, mis parientes se detuvieron, dice Job. Cuando él estaba en esa angustia, cuando él estaba en esa tremenda prueba y necesidad, los parientes solo se pararon y dijeron, mala suerte, aquí nosotros no podemos hacer nada. Eso es tu problema, mira qué hace. ¿Y sabe qué pasó con los conocidos de Job? Se olvidaron de él. Así dice la palabra. Job 19:14. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Porque era proceso de Job. Estos son los parientes. Cuidado con nosotros. Es que por mi esposo, por mis hijos voy a dejar esto. Voy a dejar de buscar al Señor. O incluso un ministerio puede alejarte del Señor. Un ministerio puede quitarte el tiempo de la búsqueda, de la intimidad con el Señor. Cuidado, porque Dios no está buscando. Dice el Señor, estoy cansado de tus ofrendas, estoy cansado de tus sacrificios vacíos. Estoy cansado de los sacrificios podridos que me traes. Yo te quiero a ti. Me abandonas a mí. ¿De qué te sirve, dice Isaías, traerme sacrificios? Que no los quiero. Estoy hastiado de sacrificios de machos cabríos cuando que tu corazón está lejos de mí. Que nada te aparte. Ni un ministerio, ni tu familia, ni tus parientes, ni tus conocidos te aparten, porque ninguno de ellos te va a ayudar a buscar cuando se te pierda la presencia. Cuidado con descuidarte y perder la presencia, porque ninguno de ellos te va a ayudar. Ni los parientes ni los conocidos te van a ayudar cuando se pierde la presencia. Esa búsqueda tienes que hacerlo tú. Tienes que buscar, tienes que analizar, tienes que hacer una introspección de tu vida. Decirle, Espíritu Santo, recuérdame dónde lo dejé, dónde fue el lugar donde la última vez que sentí tu presencia.
José y María y dijeron, no, aquí no hay de otra, nos toca regresar. ¿Cuándo lo vimos por última vez? En el templo. Allá lo vimos, en Jerusalén, allá estábamos cuando lo vimos por última vez. ¿Y qué dijeron José y María? Vamos, regresemos a Jerusalén. Ellos buscaron, entraron en angustia y empezaron a buscarlo, y regresaron al lugar donde fue la última vez que lo habían visto. Allí regresó José y María. Dice, y aconteció de que 3 días después lo hallaron en el templo. 3 días lo buscaron. Miren con qué desesperación buscaron ellos. Y lo hallaron, dice, en el templo. ¿Dónde estaba la presencia? En el templo. Allí, en el templo del Señor, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí que tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Pero fue necesario la angustia. ¿Cuántas veces hemos dicho que la angustia es necesaria para buscar verdaderamente al Señor? Porque es en la angustia que clamamos al Señor. Qué importante, muchas veces menospreciamos la angustia. Pero la angustia nos hace buscar a Jehová. La angustia puede ser una bendición porque José y María entraron en angustia y esa angustia los hizo buscar al Señor, los hizo buscar a Jesús y encontrarlo. Esa es la bendición de la angustia, que no solo te mueve a buscar, te asegura que si buscas lo vas a encontrar la presencia. ¿Dónde la dejaste? Te descuidaste, entra en angustia, así como la Solamita entró en angustia y dice, y detrás de él se fue mi alma. Busca, si tú perdiste la presencia y te descuidaste y perdiste la presencia, entra en angustia, porque la angustia te va a hacer buscar a Jehová, clamar a Jehová. La angustia puede ser una bendición si te lleva a buscar al Señor. Pero si no te lleva a buscar del Señor, puede ser un peligro. Pero la angustia Dios la permite en ti para que busques. En medio de la angustia somos escuchados. Segunda de Samuel, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Jehová y él oyó mi voz. La angustia produjo la búsqueda. Dice, clamé en mi angustia. Somos fortalecidos y somos escondidos en la fortaleza de Dios. Dice, pero la salvación de los justos es Jehová y Él es su fortaleza en tiempo de angustia. Él es la fortaleza. Y esta palabra fortaleza no significa fuerza, sino significa protección. Recordemos que en el Antiguo Testamento habían ciudades de refugio, habían fortalezas. Esas ciudades que eran fortalezas eran para refugio. Entonces, Él es refugio cuando estamos en angustia. Allí tenemos que refugiarnos. ¿Dónde se nos perdió? Allí en el refugio del Señor. Allí en la fortaleza. Allí está la presencia de Dios. Y la angustia nos hace movernos a la fortaleza. Somos puestos en lugar espacioso. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso. Somos llevados allí, a esa libertad, a la presencia. Somos llevados, la angustia nos lleva al lugar espacioso de su presencia. También somos ensanchados. Recuerden, hemos estado hablando de ser ensanchados. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustias, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y escucha mi oración. La angustia nos hace buscar, nos hace clamar, nos hace refugiarnos en su presencia y Él nos hace ensanchar en su presencia. Él nos hace llevar al lugar espacioso y nos lleva a libertad, dicen otras traducciones. Miren, ellos buscaron y regresaron al lugar donde lo habían encontrado, a Jerusalén, a la fortaleza, a su presencia, allí, al templo del Señor, allí a la intimidad donde está la presencia en el templo. El templo representa el refugio del Padre, la fortaleza del Padre. ¿Y qué dijo Jesús cuando lo encontraron? Entonces les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Otras traducciones dice,
En la casa de mi Padre me conviene estar. Me conviene. Jesús sabía dónde era el lugar, le convenía estar en la casa del Padre, allí donde está su presencia. En la casa del Padre le conviene a usted y me conviene a mí estar. Y si la angustia nos lleva, bendita angustia, pero cuidado con descuidar, adormecernos. Otra versión dice, en los negocios de mi Padre. Otras versiones dice, ocuparme de las cosas de mi Padre me es necesario. Otra versión dice, ocuparme en los asuntos de mi Padre. Y la Biblia latinoamericana 95 dice, ¿por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar donde está mi Padre? Allí es donde usted y yo tenemos que estar. ¿Dónde está el Padre? En su presencia, su espíritu, el espíritu del Padre, su presencia. Eso es lo que usted y yo tenemos que estar. Así como Jesús, Él sabía cuál era su lugar. A los 12 años Él ya sabía quién era Él. A los 12 años Él sabía lo que había venido. Él sabía que estar en la casa del Padre era lo más importante. Era una necesidad para Él. Le convenía. No hay lugar más conveniente para usted y para mí que la presencia de Dios. No la descuidemos. Seamos como Jesús, que a escasos 12 años Él sabía lo que le convenía y Él no iba a permitir el adormecimiento. Él nunca permitió el adormecimiento ni el del descuido. Él sabía dónde tenía que estar. Pero bendita misericordia de Dios, hoy le animo a buscar la presencia del Padre, a buscar la presencia de Jesús en su vida, a no descuidar, a no dejar que se le muera, a no acostarse sobre él, a no dejar que se la roben. La bendición de Jehová, la que Dios ha preparado solo para usted. ¿Sabía que desde antes de la fundación del mundo hay una bendición completita para usted? Hay un propósito completito para usted y que Dios quiere que usted y yo cumplamos con ese propósito. La salvación apenas es el primer adhesivo que quitamos de ese paquete precioso que hay en Jesús. Esa relación con el Señor es lo más precioso que nosotros tenemos y no debemos descuidarlo. ¿Qué ha puesto el Señor en ti? ¿Qué ha puesto el Señor en mí? Cuidémoslo, anhelémoslo, deseémoslo. Que el Señor ponga en nosotros el querer como el hacer. Y esto nos va a hacer, así como Jesús, mantenerlo en la sujeción. Que recordemos que era el cuarto elemento para mantenerte creciendo, la sujeción. Si no descuidamos la presencia de Dios, si no descuidamos la presencia del Espíritu Santo en nosotros, eso nos va a permitir mantenernos sujetos a Dios, sometidos pues a Dios, dice la palabra. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Nada en este mundo, ni las tinieblas, ni la pobreza, ni el hambre, ni la desnudez, nada te podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, en la presencia de Dios. Y eso va a permitir que nosotros aprendamos a estar en sujeción al Espíritu Santo, a su presencia, y eso va a permitir que crezcamos en el Señor. La Nueva Versión Internacional dice, Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura. Siguió creciendo. El crecimiento es progresivo, así como Jesús, su crecimiento fue hasta que llegó a la estatura del varón perfecto, que Él es el varón perfecto, la estatura perfecta, y Él siguió creciendo. La sujeción y el permanecer en la casa del Padre, saber quién era, saber mantener esa presencia, lo ayudó a seguir creciendo en sabiduría y en estatura. Y dice, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Aquí está la bendición completa, su presencia. Así es que hoy le animo, mi hermana, a no dejar por pereza, por lo que sea,
a un lado la presencia de Dios. El Señor nos anhela, el Espíritu nos cela y Él quiere tener esa intimidad con nosotros. Así es que anhelémoslo hoy. Así es que hoy digamos al igual que Jesús, en la casa del Padre o en los negocios de mi Padre me conviene estar. Dios le bendiga.